Universidad Bolivariana de Venezuela, programa de formación de grado Psicología, tema El psicoanálisis, realizado por Belkis Guerra, Rosana Galindo, Yané Brito y María I. La geopolítica del psicoanálisis desde la contextualización. La construcción del psicoanálisis como una teoría psicológica estuvo rodeada de diferentes acontecimientos que marcaron el pensamiento de Sigmund Freud. Afectado directamente por la Primera Guerra Mundial, escribió un artículo titulado Reflexiones sobre los tiempos, sobre la guerra y la muerte. Esto lo afectó enormemente, igual que a la sociedad de su época. Tuvo que enfrentar el austrofascismo y el nazismo, las ideas revolucionarias, la revolución industrial y el capitalismo. Pero sin lugar a dudas, lo que le marcó el camino intelectual fueron los acontecimientos científicos, tales como el paradigma positivista, el cual desencadenó el uso del método científico experimental, la psicología dinámica, el auge de la neurofísica, la histeria como una enfermedad incurable y, por supuesto, la teoría de la evolución de Darwin, que contribuyó a entender el comportamiento de los seres humanos. Representantes del psicoanálisis. Comenzamos por nombrar el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud. Muchos científicos, médicos, fisiólogos, filósofos y hasta poetas inspiraron y aportaron ideas claves para la construcción de lo que hoy es el psicoanálisis, como una de las escuelas psicológicas más conocidas y reconocidas a nivel mundial. Los antecesores más influyentes fueron Meinert, quien ya hablaba de un yo primario y uno secundario. Johann Goethe, poeta que inspiró a Freud. Entre los pioneros tenemos a Schopenhauer, el cual anticipa la teoría de la sexualidad de Freud, a Brauer, el cual intercambió pacientes e ideas sobre la histeria. Entre los desarrolladores podemos destacar a Jung, el cual desarrolla los arquetipos de personalidad, a Adler, quien formula la teoría de la conducta, Otto Rahn, colaborador de Freud. Karen Horney desafía a Freud en varios puntos y contribuye con la teoría de la neurosis, y muchos otros representantes que no he nombrado pero que forman parte de esta empresa del psicoanálisis. Psicoanálisis como sistema. Los sistemas implican todo un ordenamiento de la ciencia. Buscan sistematizar la elaboración del conocimiento lo más confiable posible mediante las prácticas de objetivación apegados al método científico. El psicoanálisis cumple con algunos parámetros o requisitos científicos que forman todo un sistema donde convergen los siguientes elementos. Posee un lenguaje propio y una definición de psicoanálisis que arropa en él el concepto de psicología. Describe claramente sus postulados, entre los que destacan: la vida psíquica está determinada, el inconsciente desempeña un papel predominante en la determinación de la conducta del hombre, la historia del organismo es vital importancia en la determinación de la conducta. La visión de la ciencia y la teoría. Freud edifica su teoría a partir de los principios que procedían de una doble fuente: la fisiología mecánica y la fuente biológica evolucionista. Los métodos de investigación. Dentro de su metodología está la fenomenología y la introspección, y su principal método de investigación es el estudio de casos. Métodos para evaluar la personalidad está la asociación libre y el análisis de los sueños. Las técnicas han ido evolucionando a través del tiempo. Primero tenemos la hipnosis, la catarsis, la presión, libre asociación. Luego tenemos el tratamiento psicoanalítico, donde interpreta síntomas, sueños y chistes. Especifica la naturaleza de los datos y sus unidades de descripción. Tiene una posición clara en cuanto al problema mente-cuerpo, conectados con la organización de sus datos. Se dan los siguientes principios de selección. Los clásicos hablan de una contigüidad, similitud y oposición, y unos principios especiales del simbolismo. Y por último, posee un principio de selección, siendo la motivación la clave para la selección. Analítico del psicoanálisis. Concepción del individuo y la sociedad. Sociedad. Interacción entre sí y comparten ciertos rasgos culturales para alcanzar metas comunes. Individuo. Es un ser con raciocinio, pensamientos e ideas diferentes a los demás, lo que hace ser único.
Estructura de la personalidad, niveles de conciencia. Es todo aquello de lo que no tiene conciencia en un momento dado. Sueño. Son una expresión del mundo subconsciente y que la motivación de esta actividad onírica es el cumplimiento de los instintos y deseos que no se han visto satisfechos en el día. Inconsciente psicoanalítico e inconsciente cognitivo. Ello opera según el principio del placer. Yo opera según la realidad. Superyo opera según la correcto e incorrecto. Procesos. Se refiere a los aspectos motivacionales de la personalidad. Ansiedad, preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas. Mecanismos de defensa. Negación. Consiste en enfrentarse a los conflictos negados, su existencia, a su relación o relevancia con el sujeto. Represión. Es un proceso psíquico del cual él sirve a un objeto para rechazar representaciones, ideas, pensamientos, recuerdos o deseos y mantenerlos en el inconsciente. Desarrollo, instintos y etapas del desarrollo. La teoría psicoanalítica del desarrollo comprende 5 etapas. La oral, que va desde el nacimiento hasta los 2 meses. La anal, que va desde los 12 meses hasta los 3 años. La fálica, que va desde los 3 años hasta los 5 años. La latencia, que va desde los 5 años hasta la pubertad. Y por último, el comienzo de la etapa genital y adolescencia. La psicopatología es el estudio de enfermedades y trastornos mentales, tipo de personalidad, topográfico, dinámico, económico, genético y estructural. Dentro del psicoanálisis hay 3 exponentes que se destacan por sus aportes a la construcción del sistema psicoanalítico. Entre ellos tenemos Sigmund Freud, a Carl Jung y a Jacques Lacan. Podemos decir en línea general y resumida que quizás arriesgándonos a resumir un poco en 3 figuras nada más, el psicoanálisis, que son los que más se destacan por el gran aporte que le han proporcionado al psicoanálisis y a sus diferentes métodos y técnicas y la aplicación del psicoanálisis entre sus estudios de casos. Críticas del psicoanálisis. El psicoanálisis desde sus inicios ha sido objeto de diferentes críticas. Entre ellas podemos destacar las críticas de sus teorías de los orígenes. También existen autores renombrados que critican su epistemología, la llaman incluso pseudociencia y critican su lenguaje científico. También podemos destacar y podemos decir que dentro de las críticas a la epistemología conseguimos a Mario Burgen, epistemólogo, el cual hace severas críticas a la estructura de sus métodos y de su epistemología. Dentro de la inefectividad de la psicología, dentro de las críticas que más se destacan en la inefectividad y su terapia está Jason. Él dice que los tratamientos que se aplicaron para el psicoanálisis no se dieron los resultados que se esperaban. Reflexiones de la videoconferencia de la psicóloga María Izaguirre. Ella nos recomienda que confrontemos lo que aprendemos en un análisis con otros investigadores, porque de lo contrario quedará como un saber individual, inefable y casi esotérico. Nos invita a revisar las bibliografías utilizadas para el desarrollo de los libros de psicoanálisis, ya que de esa manera podemos saber la orientación del mismo. Nos dice que el psicoanálisis no es uno, sino que hay muchas formas de orientación basadas en Freud. Para ella el conocimiento psicoanalítico también puede ser visto desde lo que se llama el bien y el mal. Como todo conocimiento va a depender del uso que se le dé, y por eso es fundamental la ética, ya que nuestro objeto de estudio será el ser humano. Por último, nos recomienda leer, observar, estudiar, comparar y de esta manera veremos cuál sistema psicológico se ajusta más a nuestras necesidades. Posición como futuros psicólogos con respecto al psicoanálisis. El estudio del psicoanálisis nos llama a la reflexión sobre la identidad que debemos adquirir cada uno de nosotros con respecto a las diferentes escuelas y la decisión de seleccionar con la que nos quedaremos y desarrollaremos como profesionales en el área de la psicología. También vemos al psicoanálisis como una manera de entender y analizar los procesos de los individuos de la sociedad y la cultura. Es asombroso que a pesar de tantas críticas que ha sufrido el psicoanálisis, siga siendo tan vigente y practicado dentro de la psicología.
la relación de transferencia entre paciente y terapeuta es de gran importancia no solo para el psicoanálisis, sino también para todo el quehacer del profesional de la psicología. En líneas generales, el psicoanálisis aporta ideas muy útiles para la práctica de la psicología y comprender el proceso psíquico.